Bien amigos, 8 de la mañana ya con 9 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas, 106.5 FM y también en Facebook y YouTube a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy día estamos viernes 8 de marzo, fin de semana 8 de marzo. Y antes de comenzar con la programación deportiva que corresponde al día de hoy, un saludo especial porque hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Un saludo, un abrazo, un reconocimiento a todas las mujeres en diversas actividades, tanto como mamás, como esposas, como hermanas, como hijas, como abuelas, como funcionarias, como trabajadoras. Un fuerte abrazo a todos, en especial a mi querida madre Yolanda Zamora, que se encuentra por Cusco, a mi amada esposa Gavisol, a mis hermanas Betsy y Jenny y a toda la familia. Un fuerte abrazo por el Día Internacional de la Mujer. En lo que es noticias internacionales, reiterar que el día de ayer hubo partidos importantes de la Copa Libertadores, también la Champions, recordemos que ya terminó sus partidos de vuelta de octavos, donde ya clasificaron 4 equipos. La próxima semana saldrán otros 4. Y hablando de la Copa Libertadores, el día de ayer el equipo de Always Ready, que eliminó a Sporting Cristal en la segunda ronda de la Copa Libertadores, ayer jugando de local allá en Bolivia, en la Ciudad del Alto, le ganó 1-0 a Nacional, una mínima diferencia, que Nacional tiene grandes posibilidades que jugando allá en Uruguay, en Montevideo, la semana que viene, podría remontar porque solo necesita ganar por 2 o más goles de diferencia. En el caso de Cristal sí fue complicado porque perdió 6-1 y tenía que ganar por 6-0, y al final no pudo y quedó eliminado. En lo que es la Copa Sudamericana, recordemos también que ya se jugaron los 2 partidos de los equipos peruanos, los 4 equipos peruanos que clasificaron a esta instancia. El día martes recordemos que Garcilaso empató en los 90 minutos con ADT 0-0 y en los penales logró la clasificación el equipo del Deportivo Garcilaso de Cusco. Jugará la fase de grupos, mientras que ayer en horas de la noche en un buen partido, allá en Trujillo, el equipo de César Vallejo le ganó 2-0 a Sport Huancayo. 2-0 que permite también clasificar a la fase de grupos, mientras que los equipos del departamento de Junín, tanto ADT como Sport Huancayo, quedaron eliminados. Vallejo ayer, con la presencia de Paolo Guerrero desde el minuto inicial, le ganó 2-0. Anularon un gol a Guerrero por una pelota que había salido. Inicialmente se dio el gol, un cabezazo, pero se ve en la repetición y el VAR determina que la pelota ya había traspasado, había pasado la línea de fondo y se anuló ese gol. En lo que es la selección, también mucha atención, la selección empezará a trabajar ya en los próximos días y este lunes 11, Jorge Fossati, director técnico nuevo que debutará en estos partidos amistosos del 22 y del 26 frente a Nicaragua y frente a República Dominicana, dará a conocer este lunes a las 4 de la tarde en una conferencia de prensa en La Videna la lista de los jugadores convocados para estos 2 partidos, tanto del campeonato local como jugadores que están en el fútbol internacional. Gran expectativa para ver a quiénes dará oportunidad. Si va a insistir con jugadores ya que están por encima de los 35 años, como es el caso de Pablo Guerrero, si no sabemos si va a ser convocado, y también si va a apuntar o si va a, convocar a jóvenes, pensando en la renovación del fútbol nacional. Lo sabremos el día lunes a las 4 de la tarde. En lo que es el fútbol profesional, atención, el fútbol profesional Liga 1, ayer comenzó la fecha número 7 con el partido que se jugó en Cusco, donde el equipo de Cusco Fútbol Club le ganó 2-0 al equipo de Alianza Atlético de Sullana. 3 puntos importantes para este equipo cusqueño que suma 11, mientras que Alianza Atlético se queda con 7. Hoy continuarán los partidos que corresponden a esta fecha. Hoy habrá 2 partidos. A las 3 de la tarde jugarán los equipos de Cajamarca, es decir, UTC, con Comerciantes Unidos allá en Cajabamba, y a las 8 un partidazo, 8 de la noche en Cusco. Deportivo Garcilaso, después de haber logrado su clasificación en la Copa Sudamericana, jugará frente a Universitario, puntero del campeonato. 8 de la noche veremos estos partidos a través de Liga 1 Max. El día de mañana también habrá más compromisos, Grau con Cinciano, Melgar con ADT, y también un partidazo mañana a las 8 en el Estadio Nacional. Alianza jugará de local en el Estadio Nacional, entre comillas, porque la ventaja, no hay ninguna ventaja, solo que estará con su hinchada, frente a Sporting Cristal. Partidazo mañana 8 de la noche. Y el partido que nos interesa, en el Estadio Mansiche de Trujillo, que tiene una capacidad para
25.000 espectadores. Jugará a las 4 de la tarde Carlos Amanuche de Trujillo frente a los Chancas CIC de Andahuaylas. Y el domingo habrá 2 partidos para terminar la fecha. En Huancayo frente a Comercio y en el Callao Boys frente a César Vallejo. Hablando ya de los Chancas, el equipo viajó el día de ayer en horas de la noche. Salieron a las 10 por el tema de las lluvias para prevenir cualquier situación de obstrucción en la carretera o alguna demora, y ya debe estar ya prácticamente llegando a Lima o debe estar ya en el aeropuerto, porque el vuelo estuvo programado a las 7:15 de la mañana, el día de hoy, desde Ayacucho a Lima. Y atención, el equipo estará en el aeropuerto esperando la conexión a Trujillo, que está programado la salida a las 10:05. 10:05 más o menos en 2 horas. El equipo debe estar viajando de Lima a Trujillo vía aérea. El vuelo es más o menos 1 hora y 15. Debe estar llegando 11:20. El equipo allá a Trujillo, y al mediodía o antes de la 1 ya debe estar en su hotel para quedar concentrado, porque el partido es mañana 4 de la tarde. En cuanto a la delegación, a la caravana que se está organizando en Lima, hoy en horas de la noche parten en 2 buses la barra de Guerreros Chancas, mientras que la barra de Sentimiento Chanca, no tenemos información confirmada, debe ser mínimo un bus. Estarán partiendo 10:30 de la noche desde Lima para llegar mañana en la madrugada y alentar al equipo en horas de la tarde. A las personas que nos siguen y nos escuchan, sobre todo que están en Trujillo o en ciudades aledañas a Trujillo, como es Chimbote, como es Chiclayo, Guadalupe, de repente algunos lugares del mismo departamento de La Libertad, comprar las entradas en Occidente Norte. Occidente Norte es la tribuna donde va a estar la hinchada de los Chancas, cuyo costo está a 25 soles, casi a la mitad de los costos acá en Andahuaylas. Además, la dirigencia de Manucci ha determinado que no pagan mujeres y tampoco niños menores de 12 años. Esto posiblemente sea también porque el día de hoy, recordemos que es el Día Internacional de la Mujer, y parece como un homenaje mañana, no estarán cobrando a damas. Además, el estadio tiene una capacidad para 25.000 espectadores y eso hace de que podrían darse esa libertad de no cobrar a mujeres, porque el estadio bien difícil que se llene. Hoy también daremos a conocer la lista de jugadores que viajaron ayer. Son 20 jugadores que viajaron rumbo a Trujillo. Ya deben estar posiblemente en Lima, porque de acuerdo al horario, 8:05 más o menos debe llegar el avión a Lima. Ya estamos ya más de las 8 y en breve estaremos confirmando si es que ya están en el aeropuerto. Se quedarán a esperar porque el vuelo que los llevará a Trujillo es a las 10:05 exactamente. También estaremos tocando el tema del aeropuerto, que lamentablemente no hay ningún avance. En cuanto al estadio, estos días la lluvia no ha sido tan intensa. Parece que podría mejorar para el partido que se viene. Atención, el partido de la fecha número 8, que inicialmente se había programado para el día viernes 15, recordemos, en la programación que salió, pero por el tema del Pucllay, que también se realiza entre el 14 y el 15, la policía indicó que no había garantías para poder enviar efectivos para los 2 eventos tan importantes, y la dirigencia el día de ayer, en una reunión con la federación, ya tomaron la decisión de reprogramar para el día domingo. El día domingo 17 será el partido en el Estadio de los Chancas a la misma hora, 3 de la tarde, que se programan los partidos, y ya con esto queda definido la fecha número 8. En cuanto a la fecha número 9, todavía no se sabe, porque recordemos que la selección jugará el 22 y el 26, que son fecha FIFA. Parece que en esos días no va a haber partidos. No va a haber compromisos de la Liga 1 para que la selección tenga las facilidades del caso. Hoy también estaremos analizando el posible 11 del equipo de los Chancas y el último equipo que presentó Manucci en su partido frente al equipo de Cinciano. Así que con todo esto estaremos en breve regresando. En lo que es ya otra información también que nos parece importante, es sobre la situación de Roberto Chale. Roberto Chale, el niño terrible, jugador que defendió a la selección, sobre todo en México 70, está muy delicado de salud. Y la dirigencia de la U y sus hinchas y todos los peruanos, porque también jugó, recordemos que en la selección, están realizando una colecta, porque él tiene problemas de salud. Parece que ya no tiene una pierna, que ya le amputaron, y tiene altísimo costo su tratamiento. Entonces están viendo la forma
de poder recolectar fondos y que también la dirigencia de Universitario debe apoyar. El señor Ferrari, que es el administrador de Universitario, debe dar algún apoyo a este jugador, Roberto Chale, quien dio muchos logros no solo a Universitario, sino también en la selección. Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Estamos saliendo gracias a Tortas Rodas. Gracias a Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal. Avenida Pedro Casafranca 126 y Avenida Martinelli 281. Pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVS King, lineales, Sonlink, Womber, servicio técnico y repuestos originales, Bayak, TVS y otras marcas. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, celular 983946887, Mecánica de Motos Romero. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentran en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca Urólogo. Teléfono WhatsApp celular 947-35-1339. Repetimos del Dr. Omar Zulca 947-35-1339. También gracias a Luminarias Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana, venta de productos de electricidad, toma corrientes, interruptores, focos LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Avenida Perú 680 frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Osmeña y Pardo. Luminarias Eléctricas Briana. También gracias a nuestros amigos de Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas, barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419 o al 983-740420, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel con habitaciones amplias, baño privado, wifi, Netflix, televisión con cable. Te esperan. Disfruta también de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864. Recordar a los amigos que nos siguen de fuera de Andahuaylas, la Mansión Casa Hotel está a 50 metros del Estadio Los Chancas. Para algunos hinchas que quieran apoyar a su equipo cuando jueguen en Andahuaylas. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pápuco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, teléfono WhatsApp 939342868. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También recordar que en Farmacia Cristo Rey funciona el agente Interbank para cualquier operación, retiro, depósitos, cobranza de remesas, pago de servicios, depósito a universidades e institutos y cualquier operación en agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Y hablando de Farmacia Cristo Rey, recordar a todos los oyentes de Radio Andahuaylas y Frecuencia Deportiva Andahuaylas que seguimos vendiendo camisetas originales de la marca New Athletic de los Chancas, y a todas las personas que están comprando sus camisetas para el partido frente a Atlético Grau, que será el próximo domingo 17, estaremos regalando entradas. Solo a las personas que compren su camiseta le daremos un número para que puedan participar en el sorteo que será el próximo viernes. Como hoy estaremos regalando entradas para las personas que adquieran sus camisetas
en Farmacia Cristo Rey. Antes de continuar, tenemos algunos comentarios. Milton Ceballos dice: Vallejo en el partido fue más, pero Garcilaso, mucho premio, no debió clasificar. Saludos desde Tarma. Un saludo para Milton Ceballos en Tarma. También dice Walter Aquispe: buen programa, profe, saludos desde San Isidro. Un saludo también para Walter Aquispe, Walter Aquispe. Diego Serrano dice que le paguen lo que le deben. Ever Francisco Castro dice: saludos, Toro Milciades y André, el equipo de los Chancas ya estará en Lima. Vamos, guerreros. Julio Béjar, el profesor Julio Béjar dice: buenos días, Milciades. Con el debido respeto, quiero aprovechar tu medio para saludar a todas las damas andaurinas en el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo y bendiciones, gracias. También nos aunamos al saludo a todas las mujeres por el Día Internacional que el día de hoy, 8 de marzo, se celebra. Bien, vamos ya a lo que es el tema internacional rápidamente. Solo recordar que en lo que es la Champions ya tenemos 4 primeros clasificados que jugarán los cuartos de final. Clasificó esta semana Bayern de Múnich de Alemania, PSG de Francia, Real Madrid de España y Manchester City de Inglaterra. Son 4 equipos. El próximo martes 12 saldrán 2 del partido entre Barcelona con Napoli y del partido Arsenal con Porto. Y el miércoles 13 los 2 últimos del partido entre Borussia Dortmund con PSV y Atlético de Madrid con Inter. Estos 8 equipos que se conocerá el miércoles en horas más o menos a las 5 estarán atentos al sorteo que será la próxima semana para ver quiénes se enfrentan en los cuartos de final. Podría jugar cualquiera. Es un sorteo abierto donde incluso si son equipos del mismo país pueden jugar entre sí. Ya dependerá de la suerte. En lo que es Copa Libertadores, esta semana también se jugaron todos los partidos de ida de la tercera ronda, donde saldrán los 4 últimos clasificados para ingresar a la fase de grupos. El día martes, el equipo nacional de Paraguay perdió frente a Palestino de Chile 2-0. El día miércoles, el Sportivo Trinidense empató con Colo-Colo 1-1. Este equipo trinidense es de Paraguay. Y Botafogo de Brasil le ganó 2-1 a Bragantino, también de Brasil, partido ida. Y el día de ayer se jugó el último partido de lo que es Copa Libertadores allá en Bolivia, donde el equipo de Always Ready le ganó por la mínima diferencia, 1-0 al equipo nacional. Gol que se produjo a los 15 minutos del primer tiempo. Parecía que Always podía sumar más goles, pero el equipo nacional se defendió muy bien, se cerró atrás, no se desgastó mucho con el tema de la altura y mantuvo ese resultado. La próxima semana, a partir del martes, miércoles y jueves, conoceremos a los 4 equipos que clasificarán y estarán integrando los grupos que el día 18, más o menos de acá a 10 días, conoceremos quiénes serán los rivales de todos los equipos que clasificaron, que serán 32. Serán 8 grupos de la Copa Libertadores, donde Universitario y Alianza van a también conocer a sus rivales. Será el sorteo el día 18. En lo que es la Copa Sudamericana, también indicar que el día martes se jugó entre los equipos peruanos. El día martes jugó Garcilaso en Cusco frente a ADT, un partido muy parejo, ambos generaron muy pocas ocasiones de gol, y como el partido terminó 0-0 en los 90 minutos, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a las bases, directamente a los penales. En los penales, Garcilaso tuvo mejor suerte y clasificó a la fase de grupos. Mientras que ayer, en horas de la noche, se jugó el partido allá en Trujillo, con presencia de una regular cantidad de hinchas, donde Paolo Guerrero jugó desde el minuto inicial. Y Vallejo, en el primer tiempo, tomó la iniciativa desde el primer minuto, buscando anotar el primer tanto, no lo conseguía. Huancayo también se defendía, trataba de contragolpear en algunas jugadas. Ya en el segundo tiempo aparecen los goles. Al minuto 71, un error de la defensa, donde el arquero Pinto, en descoordinación con su defensa, no rechaza bien, la pelota queda pifeando, le choca a uno de sus compañeros y estuvo atento Jairo Vélez para puntear la pelota, anotar al minuto 71. Minutos antes de este gol, también se produjo un gol, un centro del sector izquierdo, más o menos al punto penal, donde Paolo Guerrero, un potente cabezazo, supera al arquero de Huancayo, festejan el gol, todos alegres, pero el árbitro paraliza para recibir las instrucciones del VAR, donde tenía que verificarse si la pelota había traspuesto la línea de fondo. En la repetición, el VAR revisa y anulan el gol, porque la pelota había salido. En su totalidad era una pelota por encima de la línea, no se podía ver a simple vista, pero el VAR es el que hace su trabajo y anula el gol. Y al minuto 78, otra jugada rápida, cuando el equipo Huancayo se iba con todo para buscar el empate, un contragolpe por derecha, sube el marcador, un centro, y estuvo atento este jugador Yorlis Mena,
que anota al minuto 78. 2-0 gana Vallejo y clasifica a la Copa Sudamericana fase de grupos. Estos dos equipos, tanto Garcilaso como Vallejo, por lograr esta clasificación, están recibiendo $900.000. $900.000. Además, jugando la Copa Sudamericana fase de grupos, que serán 6 partidos, 3 partidos de local. Tendrá también un ingreso adicional por el tema de la taquilla. Y eso es también otro ingreso importante para estos equipos, para su presupuesto de este año. En lo que es la selección, siendo ya 8 de la mañana con 28 minutos, la selección crece la expectativa porque este lunes, a las 4 de la tarde, este lunes 11, el director técnico Jorge Fossati dará a conocer en una conferencia la lista de los convocados, tanto de los jugadores que están en el campeonato local, es decir, la Liga 1, y también de los jugadores que están en el fútbol internacional. Es una fecha FIFA doble que se jugará el 22, recordemos, frente a Nicaragua, en el Estadio de Alianza, y el día 26 en el Estadio Monumental de Universitario frente a República Dominicana. El lunes en la tarde conoceremos quiénes serán convocados. Veremos qué jóvenes tendrán su oportunidad y qué jugadores veteranos seguirán siendo convocados. Lo sabremos el día lunes. Mis amigos, son 8:29. Después de la pausa estaremos ya con todo lo que es la Liga 1, que comenzó el día de ayer con el triunfo de Cusco. Hoy habrá 2 partidazos, allá en Cajabamba, UTC con Comerciantes, y Universitario, ya está en Cusco, jugará frente a Deportivo Garcilaso, partido que corresponde a la fecha número 7. Y hablando de los Chancas, amigos, ayer en horas de la noche partió 10 de la noche, rumbo a Ayacucho, ya en este momento deben estar en Lima, y el equipo debe estar ya en Lima porque el vuelo era 7:15 y el vuelo es más o menos 40-45 minutos. Salir el avión, sacar los equipajes, eso demora un poco, y su conexión de Lima para Trujillo será a las 10:05. 10:05 partirá el equipo de los Chancas, que está allá en Lima, hacia Trujillo, desde Lima a Trujillo, un vuelo de más de 1 hora, para poder ya quedar concentrados y estar preparados para el partido del día de mañana. Mis amigos, son 8:30. Vamos a ir a la pausa comercial con Radio Andahuaylas, con Juan Carlos en estudios, y nosotros regresamos mientras vamos dando lectura también a algunos comentarios de nuestros seguidores acá en Frecuencia Deportiva. Adelante, Juan Carlos, con la pausa. Mientras vamos a dar lectura a algunos comentarios. David Medina nos indica: profesor Milciades y André, ¿cuándo nos toca jugar en Lima con Alianza para poder ir a apoyar a nuestro equipo, los Chancas, y qué tribuna nos tocará? Es muy importante para poder comprar con anticipación. Gracias. En ese caso del partido con Alianza todavía no se sabe, porque como el día 22 y el 26 se jugará la fecha FIFA donde la selección juega partidos, en esos días no va a haber partidos de la Liga 1. Es más, el equipo de Alianza parece que va a jugar un partido amistoso con un equipo de Bolivia, aprovechando esa fecha. Debe ser ya en la última semana del mes de marzo, es decir, más o menos para el 30-31 sería el partido con Alianza en Lima, que corresponde a la fecha número 9. Otro comentario tenemos de Aidecita Quispe, dice: profe, un día compartido grado todos llevar pica pica. Ajá, está recordando, hay que llevar pica pica porque en el último partido parece que no hubo. Al estadio. Nos parece bien. También para el partido que se jugó el último domingo frente a Boys, algunas personas ingresaron con sus globos manga, esos globos largos, parecido a un cilindro pero más delgado, que Farmacia Cristo Rey también tiene esos globos, que estamos vendiendo 3x5 para el partido frente a Grau. Comprar, y sería interesante que las 3 tribunas, en el momento que ingrese el equipo o en el momento que se quiera hacer la barra, alentar al equipo o mover, porque se ve bonito en las imágenes de televisión y también en las fotografías y los videos, en todo lo que se publica a través de redes sociales. Guido Velázquez Román dice: avance de nuestro aeropuerto, si no hacen nada, las autoridades se viene la revocatoria. Lamentablemente el tema del aeropuerto no dicen nada. Ahora que se viene el PUCYA y la próxima semana, parece que todas las autoridades están preparando, están ensayando el baile, cómo van a disfrazarse, qué cosas van a hacer, y posiblemente con ese pretexto no se va a avanzar nada. Ojalá que después de este tema del PUCYA, que será el 14 y el 15, y la siguiente semana, pueda haber algún avance, alguna novedad, para que sepamos si es que hay un viso de solución en el transcurso de los próximos meses de este año, o el equipo de los Chancas va a asumir cada viaje de los equipos rivales y eso va a ser insostenible.
en estas primeras fechas es posible que sí se pueda con el apoyo también de la hinchada y también de las personas particulares que están comprando sus entradas. Pero lo malo, que es en estos vuelos que trae al equipo rival, el avión no puede llegar con su capacidad total de asientos por motivos del aeropuerto y también por temas del clima, que no hay, digamos, equipos de aeronavegación que permitan viajar con, digamos, con asientos completos. De Lima solo está permitiendo, ya estamos otra vez con Radio Andahuayla, gracias a Juan Carlos, ya estamos en simultáneo con Radio Andahuayla 106.5 FM y también con Frecuencia Deportiva Andahuayla a través de Facebook y YouTube. Indicar de que por ese tema de los equipos de aeronavegación, el avión no puede llegar con, digamos, con pasajeros completos, porque tiene 70 asientos, este avión de ATSA, y solo se está viniendo de Lima a Andahuaylas 50, y de Andahuaylas a Lima solo permite con 40, imagínate, casi a la mitad. Y la dirigencia de los Chancas no puede vender pasajes de Andahuaylas a Lima, porque los 40 es ocupado por la delegación, que son más o menos como 27, 28 personas, porque viene el equipo que son 20 jugadores más el comando técnico, dirigentes, y también los árbitros y también algunas personas que viajan por el tema de las transmisiones, del VAR y también de la televisión. Así que si el aeropuerto estaría con capacidad de que ingresen aviones, digamos, más grandes, eso también sería un apoyo. Y solo para recordar que el ministro en su oportunidad, el 5 de diciembre, cuando se hizo ese vuelo inaugural de los vuelos de emergencia, vuelos humanitarios, dijo que para fines de abril debe estar funcionando ya con vuelos comerciales, por lo menos para los aviones pequeños. Pero ya estamos ya 8 de marzo, falta un mes y un poco más, veremos si se cumple y estaremos a la expectativa. Ahora sí vamos ya a lo que es la Liga 1, que el día de ayer, recordemos que comenzó con su fecha número 7. Ayer se jugó un partido que corresponde a la fecha número 7, donde Cusco Fútbol Club, jugando en Cusco, le ganó 2-0 al equipo de Alianza Atlético de Sullana. Goles marcados por los argentinos, Tevez al minuto 26 de cabeza y de penal el jugador Colman al minuto 39. En este partido ingresó Luis Alejandro Ramos, más o menos al minuto 75, estuvo buscando hacer su gol, pero no pudo. Lo importante para el equipo cusqueño, que ganó 2-0 y suma 3 puntos importantes que le permite subir al sexto puesto momentáneamente con 11 puntos. Cusco Fútbol Club tiene 11 puntos, mientras que Alianza Atlético se queda en el puesto 12 con 7 puntos. Hoy continuará los partidos de la fecha número 7. Atención, hoy a las 3 de la tarde, en Cajabamba, jugarán los dos equipos de la región Cajamarca. UTC, entre comillas, jugará de local frente a Comerciantes Unidos. Partido para ver quién de los dos está mejor. Ambos conocen la cancha, ambos son del mismo departamento, estarán en mismas condiciones. Y también la hinchada de Cajabamba seguramente va a apoyar a ambos. Será un partido importante a las 3 de la tarde y veremos qué sucede. Y a las 8, el otro partido en Cusco, Estadio Garcilaso, hay bastante expectativa. El estadio parece que va a estar con muy buena asistencia, porque hay muchísimos hinchas de Universitario que irán a ver a su equipo, también muchos hinchas del Deportivo Garcilaso que apoyarán a su equipo que necesita el aliento porque no está bien en la tabla, y también muchos hinchas del fútbol irán a ver este partido a las 8 de la noche. El equipo de Universitario ya está en Cusco y mantendrá el mismo equipo, casi el mismo equipo, con Britos en el arco, en la defensa, con Corso, con Riveros, con Benedetto, estará Andy Polo, estará también el ecuatoriano Portocarrero, Pérez Guedes, estará Oreja Flores, Valera, entre otros, para el partido de hoy. Mientras que Garcilaso, después de su clasificación en la Copa Sudamericana, también irá con todo. También han anunciado en la dirigencia de Garcilaso que contratarán 3 jugadores, un extranjero y 2 nacionales, que en los próximos días darán a conocer. Será un partidazo hoy a las 8, recordando que Universitario es puntero con 16, compartiendo con Cristal, mientras que Garcilaso está en el penúltimo lugar, solo tiene 3 puntos. Garcilaso en estas primeras 6 fechas solo ha ganado un partido y ha perdido 5. Y el día de hoy a las 8 intentará sumar puntos y estaremos atentos al compromiso, y en la noche a las 10 ya sabremos qué pasó y comentando el resultado. Mañana sábado, mucha atención, mañana sábado habrá 4 partidos. A la 1:15 allá en Sullana, Atlético Grau frente a Cinciano. Grau tratará de aprovechar su condición de local. Grau está jugando este año en Sullana porque su estadio de Bernal no ha sido aceptado, no ha sido aprobado para la Liga 1. Falta hacer algunos trabajos
y veremos si es que para el torneo clausura puede regresar a su sede, que es Bernal, que está a más o menos a 50 minutos de Piura. Conocemos ese estadio, donde el equipo de Arguedas en Copa Perú jugó el año 2017. Así que Grau jugará hoy frente a Cienciano. Favorito de todas maneras el equipo de Grau, que tiene en la tabla 6 puntos, Cienciano tiene 12. Otro partido mañana sábado, 3:30 en Arequipa. Melgar de Arequipa con su director técnico interino, Marco Valencia, jugará frente a ADT. Melgar en la tabla tiene 7, ADT tiene 8. Favorito de todas maneras el equipo local de Melgar, que siempre en los últimos años ha sido un equipo protagonista. No ha empezado muy bien este año en la Liga 1, pero podría en cualquier momento empezar a aparecer con su equipo. Luego, mañana sábado, en el Estadio Nacional, un partidazo. 8 de la noche en el Estadio Nacional, Alianza jugará de local frente a Sporting Cristal. Partido que ya debe estar más o menos con 40.000 espectadores de asistentes. Y ojo que en estos partidos de alto riesgo solo ingresan hinchas del equipo local, es decir, de Alianza. La hinchada estará solo con camisetas de Alianza. Cristal podría ir, pero digamos de civil, sin ningún distintivo. Este partido será a las 8, donde en el caso de Alianza jugará su tercer arquero, porque el arquero Ángelo Campos está suspendido. Sarabia lo expulsaron en el partido anterior, y este arquero Ángel de la Cruz será el que esté de titular, jugador de 19 años, frente a un rival difícil. Cristal es un equipo que juega muy bien. Alianza intentará neutralizar y tratar de sacar adelante. Será un bonito espectáculo mañana 8 de la noche. Y el partido que nos interesa, mañana sábado 4 de la tarde, allá en Trujillo, Estadio Mansiche, jugará Carlos Amanucci de local frente a los Chancas. Recordemos que Manucci está último en la tabla, solo tiene 2 puntos. No ha ganado ningún partido hasta el momento, solo tiene 2 empates y 4 derrotas el equipo de Manucci, pero en el último partido jugando en Cusco empató, recordemos, en los últimos minutos, y esto moralmente les ha dado un apoyo, y ellos quieren sacar adelante este partido, pero los Chancas también va a estar atento para tratar de aprovechar cualquier ocasión, jugar muy concentrados. Ya el profesor Basalar debe tener claro cómo plantear el partido. Franco Navarro es el entrenador de Manucci, que en breve daremos a conocer los 2 posibles 11. Mientras que el domingo, para terminar a la fecha número 7, se jugará en Huancayo, a las 3 de la tarde. Huancayo, después de quedar eliminado ayer en la Copa Sudamericana, jugará frente a Comercio, y a las 3 también en el Callao. Sport Boys, después de perder en Andahuayla, jugará de local frente a César Vallejo. También hay mucha expectativa en el Callao para ver este partido, donde Paolo Guerrero estará jugando por Vallejo el domingo 3 de la tarde. Ahora sí vamos a lo que es los Chancas, equipo andahualino que participa primera vez en el fútbol de la primera división. Antes tenemos algunos comentarios de Juan Capecero. Dice: profe, buenos días, saludos desde Cusco. Profe, pienso que lo más impresionante es que entren los vuelos comerciales, no importa si es ATSA o Star Perú. Posteriormente seguro entrarán aviones con mayor capacidad. Vamos a ver qué más dice. De acuerdo a lo que han informado la Municipalidad de Andahuaylas, es que para mayo el aeropuerto estará expedido para los vuelos comerciales con todos los equipos instalados. Esa más o menos es la expectativa, porque dijeron a fines de abril, ya será para mayo. Es importante que vengan ya los vuelos comerciales, de repente aviones pequeños. Si hay vuelos comerciales, ya tienen un horario, un itinerario para todos los días. Ya se sabe qué días hay los vuelos, si son diarios o interdiarios, se verá en su momento. Ya los equipos viajarán en ese avión, y que el equipo Los Chancas ya no tendrá que asumir todo el gasto de todo el avión, que son 2 vuelos, porque el equipo Los Chancas asume el vuelo de venida, que va a ser, por decir, para el partido con Grau, va a ser el sábado 16, y también el otro vuelo que será el lunes, que es el vuelo para que él lleve el equipo. Son 2 vuelos cuando viene un equipo, no es un solo ida y vuelta, son 2 ida y vueltas. Así que ojalá que en mayo se pueda ya habilitar por lo menos para los vuelos comerciales, como estuvo antes de que se cierre, antes de los hechos lamentables donde se dañaron los equipos, y mientras las autoridades, sobre todo Winchos y Huancabamba, puedan definir ese tema de los terrenos para que el Estado pueda ampliar. Mínimo se necesita 500 metros. 500 metros hasta 1000 metros, es decir, 1 kilómetro. Si se logra ese tema, eso va a demorar un poco, pero ya podrían estar ingresando los vuelos comerciales, y cuando se amplíe el aeropuerto en esa distancia, ya los vuelos serían con aviones más grandes y los pasajes automáticamente bajarían y mucha gente viajaría ya en avión. Ojo que el aeropuerto y el avión no solamente es para el fútbol, es para también el turismo, problemas de emergencia de salud. Muchas personas
a través de los vuelos pueden salvar sus vidas, porque a veces hay cosas de emergencia que se necesita ser evacuados hasta Lima, y el vuelo de Andahuaylas a Lima es más o menos 1 hora, mientras que hasta en los últimos años muchas personas por emergencia tienen que viajar por tierra hasta Ayacucho, más o menos 5 o 6 horas, o irse hasta Bancay, por el tema del seguro hasta Cusco, y muchas personas fallecen en el trayecto. Así que esto ojalá que se pueda agilizar. Todos estamos preocupados por este tema, pero no hay hasta el momento visos de solución. Guido Velázquez dice: Luis Ramos debería regresar a los Chancas y sería titular en Cusco Fútbol Club. Durante el año será suplente y no resaltará su participación. Lamentablemente, el jugador Ramos tomó esa decisión porque le ofrecieron un poco más. La dirigencia de los Chancas pudo de repente mejorar la oferta para que se quede, pero son decisiones que toma la dirigencia que ya no se puede hacer nada. Además, en el equipo de Cusco Fútbol Club, este jugador Tevez, que es el peladito argentino, está haciendo goles. Es el titular. Ramos ingresa más o menos 15, 20 minutos, faltando para que termine el partido. Como el otro jugador está haciendo goles, no le puede quitar el puesto. Así que veremos qué sucede. Ahora sí vamos a lo que es el partido del día sábado de mañana. Reiterar que el equipo de los Chancas viajó ayer. Ayer viajó en horas de la noche, más o menos a las 10. Viajaron un poquito antes, porque como es una temporada de lluvias y es un viaje nocturno, podía haber algún problema en la ruta, alguna obstrucción, algún derrumbe, y salió temprano, 10 de la noche. Y atención, la lista de viajeros son los siguientes. Los que viajaron en el día de ayer fueron los siguientes: Daniel Ferreira, Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, José Luján, Axel Chávez, Carlos López, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Oshiro Takeuchi, Ángel Ledesma, Michel Sotillo, Cristian Adrián Mejía Quintanilla. Este jugador ya está habilitado, podría jugar en Trujillo mañana. Es volante de contención, Cristian Adrián Mejía, Ederson Mogollón, Carlos Alexander Gamarra, Pedro Daniel García, también que ya está en el equipo, Pedro Daniel García Reategui, Ademar Robles, Diego Temoche, José Manzaneda y Alan Murialdo. Son los 20 jugadores que viajaron el día de ayer, que ya deben estar en Lima, ya deben estar en el aeropuerto, porque hoy a las 10 de la mañana con 5 partirá el avión desde Lima que los llevará a Trujillo. El vuelo más o menos de 1 hora 15. Está programado que llegue a Trujillo 11:20. Salir al aeropuerto, recoger las cosas, ir al hotel deben llegar más o menos antes de la 1. Y el equipo debe estar en Trujillo para concentrar y descansar para mañana. Mañana el partido está programado a las 4 de la tarde con el arbitraje de Pablo López. Pablo López será el árbitro de este compromiso. Y los hinchas, atención, que se están organizando en Lima, ya tienen ya, en el caso de la barra Guerreros Chancas, tienen 2 buses ya asegurados con la empresa Ronco Perú, que les está cobrando 70 soles ida y vuelta, y las entradas que están comprando para el partido de mañana es en la tribuna Occidente-Norte. Occidente, pegado hacia norte, estará la barra de los Chancas mañana en el Estadio Manchichi. El costo de las entradas para este partido está 25 soles. Creo que es una entrada razonable, comparando con los precios que se está cobrando en Andahuaylas. Recordemos que la más barata es 40, 50, hasta 60 se cobró. Y todos los hinchas van a estar en la tribuna Occidente Norte. 25 soles. Saldrán esta noche. Esta noche está programado la salida desde Lima a las 10:30 de la noche en la empresa Ronco Perú, del señor Liberto Rojas, quien está apoyando con un cobro simbólico. 70 soles ida y vuelta, es un pasaje bastante accesible, y que son 2 buses que irán de la barra Guerreros Chancas. De la barra Sentimiento Chanca no hemos podido contactarnos con Marcos Lunasco, uno de los coordinadores de esa barra, que también mínimo debe tener un bus. Y son 3 buses, son más o menos 150 personas, más las personas que radican en Trujillo, andahuaylinos apurimeños que radican en Trujillo, no sabemos cuántos, también algunos que viven cerca, de Chiclayo a Trujillo, si no me equivoco, 2 horas, 2 horas y media, también de Chimbote creo que está como a 1 hora, 2 horas, y de las zonas aledañas, donde podrían ir hinchas andahuaylinos a apoyar al equipo. Es un día sábado en horas de la tarde, y estar en un solo lugar. Estarán en la tribuna de Occidente Norte. También recordar que el equipo de Manucci para este partido no cobrará a damas, mujeres no pagan, tampoco niños menores de 12 años. Se dan esa facultad porque el estadio es grande
El estadio Mansiche tiene una capacidad de 25.000 espectadores. 25.000 espectadores. En cuanto al equipo titular del equipo de Manucci que podría enviar, va a ser muy parecido seguramente al que jugó en Cusco. Sería con Manuel Heredia en el arco, en la defensa Gonzalo Rizo, Emilio Sabá, Pablo Míguez, Alexis Cosío. En el mediocampo Matías Yontop, Cristian Velarde, Ángel Benítez, Ricardo Cortés, José Cortés y Matías Zúcar. Ese sería el equipo que estaría enviando Franco Navarro, de repente con algunos cambios. En ese partido en Cusco ingresaron Johnny Vidales, Nicolás Albarracín, Joel Herrera, Paulo Hurtado y Alexander Zúcar. Estuvieron en la lista Junior Barbieri, que es el arquero suplente, José Caballero, Matías Cortave y Gustavo Viera. En el caso de los Chancas, el posible equipo será con Ferreira en el arco, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, back centrales Kevin Becerra con José Luján, por izquierda Axel Chávez. En el medio campo debe estar Rudy Palomino con Diego Carabaño, un poco por izquierda Abel Casquete, por derecha Carlos López, y la duda es adelante, si va a arrancar Alan Murialdo o Ángel Ledesma, y el otro jugador, si jugará Oshiro Takeuchi o será José Manzaneda. Eso ya debe tener definido el profesor Basalar con los trabajos de la semana, y ya los propios jugadores deben saber quiénes son los que arrancan. Nosotros sabremos mañana, más o menos faltando 2 horas. Y hablando ya de la transmisión, este partido será televisado por la empresa Gol Perú, que está en Movistar TV. Para las personas que están en el Valle del Chumbao, que en la empresa Cable Sistemas, nos indican que está en el canal 7272, los partidos de Gol Perú, porque Manucci tiene contrato vigente con esta empresa. No es en Liga 1 Max, así que las personas, para que sepan, para ver este partido será en Gol Perú, de Movistar TV, para ver en cualquier parte, en muchos lugares, incluso de distritos, vía satélite se puede ver este partido. Repetimos, a partir de las 3 van a ser la antesala. Ya hemos anunciado los adelantos de los periodistas que trabajan en este canal, que la previa será desde las 3. A las 3 de la tarde empezará la transmisión con todos los momentos previos, la antesala del partido entre Manucci con los Chancas. Recordemos que el árbitro será el señor Pablo López, que es un árbitro relativamente nuevo, que recién este año está haciendo partidos de primera división. Y hablando del compromiso, el equipo de Manucci seguramente va a salir desde el minuto inicial como local a buscar el partido, es decir, a buscar el primer gol. Los Chancas tienen que estar muy ordenados en su defensa, estar atentos, no vaya a ser que se repita como en el caso con Cristal, donde el equipo ingresó desconcentrado, un poco con el miedo escénico de jugar en el Estadio Nacional, y nos hicieron casi en los 22 minutos 3 goles. Eso fue complicado de superar. Para mañana el equipo tiene que estar muy tranquilo, tratar de cerrarse bien atrás, marcar bien y también empezar a salir, aprovechar la velocidad de López. Siempre por el sector derecho somos más fuertes, y también los pases que debe hacer Carabaño. Esa cancha está regular. Ayer hemos visto que no está tan mal porque se está jugando muy seguido. Son 2 equipos que juegan en esa cancha de Mansiche. Y en cuanto al clima, a las 4 no hace mucha calor en Trujillo. No es como jugar en Sullana, que es un calor intenso. El mismo Piura. Trujillo debe estar más o menos mañana a esa hora, estará unos, no sabemos cuánto, 25, 25, 26, 27 grados, y 4 de la tarde ya un poco también el sol ya baja, ya no es tan intenso, y el equipo tiene que estar muy concentrado. Si hay oportunidades de gol, anotar. Los delanteros y los volantes tienen que estar muy atentos. También hay que aprovechar siempre los disparos de media distancia y contragolpear. Seguramente, como indicamos, el equipo de Manucci va a salir con todo, y si el equipo logra recuperar la pelota, salir rápido, trabajar ese tema con los jugadores. Ya sabremos, repetimos, más o menos a las 3 que empiece la antesala, ya conoceremos quiénes son los titulares de ambos equipos. Para el equipo de Manucci es importante el triunfo porque ellos solo tienen 2 empates. Para el equipo de los Chancas también es importante sumar puntos de visita. Importantísimo. Ojo que después de este partido, que los Chancas jugará mañana allá en Trujillo, el siguiente compromiso va a ser en Andahuaylas, frente al equipo de Atlético Grau. Recordemos que esto inicialmente se programó para el día viernes 15 a las 3:30, pero coincidía con el desarrollo del Pucllay, que son 2 días. El día 14 es el pasacalle, y el día 15 es el día central del concurso, y por temas de falta de seguridad, la dirigencia tuvo que solicitar a la federación que se reprograme este partido. Ayer ya hubo reunión más o menos a las 11 de la mañana, y ya llegaron a un acuerdo, que el partido se jugará el domingo 17, 3
de la tarde en el Estadio Los Chancas, Los Chancas frente a Atlético Grau. Hoy debe oficializarse a través de su comunicación, a través de redes que tiene, en este caso, la Liga 1 Max, para que ya se juegue ese partido. El equipo de Los Chancas, después de jugar mañana, atención, el domingo, regresa. El día domingo regresará desde Trujillo primero hasta Lima, en el partido, o digo, en el vuelo que corresponde, incluso tenemos el horario. El retorno será el día domingo. El domingo vendrán de Trujillo a Lima a las 10:25. Parte del equipo desde Trujillo, 10:25, llegan a Lima más o menos 11:35 y en Lima esperarán hasta las 3:40. El vuelo de Lima a Ayacucho el domingo para que regrese Los Chancas es a las 3:40. Llegarán aproximadamente a Ayacucho a las 4:40. Inmediatamente viajarán hasta Andahuaylas, que deben llegar en la noche, para prepararse toda la semana, de lunes a sábado, para el partido que será importante frente a Atlético Grau. En cuanto a la fecha número 9, todavía no se sabe, pero por el tema de la fecha FIFA, que será el 22 y el 26, no va a haber partidos y se estaría corriendo para la última semana de marzo, donde el equipo de Los Chancas viajará hasta Lima para jugar con Alianza, fecha número 9. Y desde ya seguramente los hinchas y residentes andavalinos y apurimeños que están en Lima deben estar organizándose. Si es en el Estadio Nacional, habrá un sector de la tribuna que Alianza designará a la visita. Va a ser importante porque Alianza, recordemos que jugará mañana frente a Cristal y casi siempre llenan el estadio. Pero será cuestión de que la dirigencia pueda solicitar un sector de la tribuna, si es en el Nacional, para que puedan otorgar al equipo de Alianza. Reiterar que ya el equipo está en Lima, nos indican que ya están en Lima porque saldrán más o menos a las 10 rumbo a Trujillo. El equipo llegará más o menos a 12 a 1, ya deben estar en su hotel, allá en Trujillo, el equipo de Los Chancas. Antes de continuar, queremos agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre para cualquier compromiso, matrimonio, 15 años y cualquier ceremonia, en la Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del hospital. Teléfono 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería en la Avenida Andahuayla 140. Teléfono WhatsApp 939-342868. Gracias también a Farmacia Cristo Rey. Reiterar que en Farmacia Cristo Rey seguimos vendiendo las camisetas originales principales de Los Chancas. A todas las personas que compren desde hoy día hasta el partido frente a Atlético Grau, participarán en el sorteo de entradas. Estaremos regalando entradas a las personas que compren su camiseta. Va a ser simple, compran su camiseta, le damos un número en orden de compra. Digamos, del 1 empezamos, si son 10, 15, 20 personas, habrá mayores posibilidades, a mayor camisetas vendidas, habrá mayor cantidad de entradas. Así que todos a comprar sus camisetas en Farmacia Cristo Rey, originales a 109, precio de lista. También gracias a la Mansión Casa Hotel Reservaciones al 983-668-864. Gracias a los amigos en este caso, a Luminarias Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana, venta de productos eléctricos en la Avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén dos Parro. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuarino, que está atendiendo en Lima, previa cita llamando al teléfono 947-35-1339, 947-35-1339, doctor Omar Zulca. También gracias a Tortas Rodas, que está en la Avenida Martínez 281, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, en la Avenida Los Álamos 143, celular 983-946887. Reiteramos que el equipo de Los Chancas ya se encuentra en Lima, ya está en el aeropuerto, están esperando subir al avión, abordar más o menos a las 10, salen 15, rumbo a Trujillo. El vuelo es más o menos de 1 hora y 15, llegarán aproximadamente a las 11:15 y salir del aeropuerto hacia el hotel. Como el aeropuerto está en la misma ciudad, no hay mucho problema. No es como cuando se viaja, digamos, a Cajabamba, tenían que ir hasta el aeropuerto de Cajamarca y vía terrestre ir hasta Cajabamba con más de 2 horas. O cuando juegue en Tarma, también igual de Jajo a Tarma. O cuando juegue en Sullana, tiene que ir al aeropuerto de Piura, luego ir por tierra hasta Sullana. Y atención, el rol del equipo es la siguiente. El día de hoy más o menos llegan, como hemos indicado, 11:15 a Trujillo.
A las 2:30 estarán almorzando allá en el hotel, 2:30. 1 a 4 descanso. Todos van a descansar en la tarde, ya en Trujillo. 4 a 6 tienen un permiso opcional. Los que quieren pueden salir a conocer un poco la ciudad. 4 a 6 de la tarde. A las 7 hay una sesión de video donde estarán analizando el partido. Luego a las 7:45 el equipo estará cenando allá en Trujillo. Y 8:30 todos ya deben estar en sus habitaciones. 8:30 de la noche todos deben estar ya descansando para el día de mañana. En horas de la mañana seguramente tomarán su desayuno y el almuerzo. Si el partido es a las 4, debe ser más o menos a las 12. Normalmente cuando acá juegan los equipos a las 3, 3:30, el almuerzo es a las 11, 11:30. Pero como el partido es a las 4, posiblemente sea a las 12, 12:30 el almuerzo para el equipo de los Chancas, que repetimos ya está en el aeropuerto. Bien, son 8:58. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios finales ya para ir terminando. Y en la noche estaremos ya con más información. Reiterar que la delegación de la caravana saldrá en la noche desde Lima a Trujillo con 2 buses mínimo y también otro bus debe ser de la otra barra. Juan Carlos Peceros dice, profe, hay que tenerle más confianza a Sánchez, se refiere a Gonzalo Sánchez, claro. Al parecer es bueno y joven, pero estoy seguro que es mejor que Cox. Profe, se rumorea que Cox lo quieren en Liga 2 y Copa Perú. Hay que indicar que jugadores extranjeros no juegan en la Copa Perú, pero sí pueden jugar Liga 2. Eso fue solo para aclarar. Arturo Zúñiga dice, profe, un saludo desde la Galería Andahuaylazo. Guido Velázquez, Luis Ramos debería regresar a los Chancas y sería titular en Cusco FC durante el año, será suplente y no realizará su participación. Podría regresar para clausura, creo que es posible, porque depende cómo le va en Cusco. Cómo le vaya, sino que el delantero Tevez, que es el titular, está haciendo goles y es muy difícil que a un jugador que hace goles pueda reemplazar el suplente. Tendría que aprovechar cualquier ocasión, o cuando esté lesionado, o de repente cuando esté suspendido. Ese es otro tema. Acá dice, Aidecita Quispe, profe, sería bueno que el Puc Yay se haga con cerveza apurimeña para apoyar al equipo de los Chancas. El Puc Yay, lamentablemente, o solo para informar, es un evento donde muchas personas trabajan haciendo su negocio y se venden todas las marcas. Es bien difícil que se pueda, digamos, tener una marca especial, porque no es un local cerrado, es en la calle. El pasacalle, recordemos que es en todas las calles y mucha gente aprovecha, trabaja, es importante también generar sus ingresos. Y en el mismo evento, en la feria, no sabemos si se va a permitir las bebidas alcohólicas, eso ya estaremos informando pronto. Bien. Sí, es 9 de la mañana ya. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final del día de hoy. Estamos ya regresando en horas de la noche. Hemos salido gracias a Tortarrodas, a Mecánica de Motos Romero, al doctor Omar Zulca, a Luminarias Eléctricas Briana, a Ferretería Gutiérrez. También gracias a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey. Reiterar que las personas que compran sus camisetas estaremos regalando entradas para el partido frente a Atlético Grau, que será el domingo 17 en el Estadio Los Chancas. Gracias también a Apoyos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vistalera. Estamos llegando a la parte final. Regresamos en la noche a las 10 ya con el resultado del partido que hoy jugará Garcilaso a las 8 con Universitario y a las 3 UTC con Comerciantes Unidos. Gracias, amigos. Buenos días. Hasta la noche.